Compañeros, muy buenas tardes. La Academia de Enseñanza Digital les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, temas selectos de Derecho Procesal Civil. El día de hoy nos acompaña la maestra Sonia Alejandra García Beltrán. La maestra Alejandra García es licenciada en Derecho, titulada con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es maestra en Derecho titulada con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico. Actualmente es doctoranda en Derecho, próxima a titularse por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En el ámbito profesional, la maestra García Beltrán ha ocupado diversos espacios en el Poder Judicial del Distrito Federal. Como archivista, ha sido pasante en Derecho, secretaria proyectista, secretaria conciliadora, se ha desempeñado como juzgadora de paz civil y actualmente desempeña el cargo de juzgadora de proceso oral civil, juzgado 35. En el ámbito de la docencia, bueno, pues tiene amplia experiencia, ha sido ponente en diversos diplomados, cursos, talleres desde 2012. Actualmente es titular de la materia Derecho de los Bienes en la maestría Derecho Civil del Instituto de Desarrollo Jurídico. También ha sido catedrática en diversos diplomados en materia de oralidad civil mercantil y de Derecho Inmobiliario, Notarial y Registral. En ese ámbito, ahora en su ámbito de preparación, bueno, pues cuenta con diversos diplomados, entre ellos de docencia jurídica, sobre mediación, así como la reforma constitucional en derechos humanos y su impacto en la impartición de justicia. Pues sin más preámbulo, le cedo al uso de la voz a su señoría, quien nos hablará sobre la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Adelante, su señoría, por favor. Tiene su micro apagado. Adelante. Muy buenas tardes. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación a estas pláticas sobre temas selectos de Derecho Procesal Civil, a la Academia de Enseñanza Digital, al Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara C., al licenciado Beden García y al licenciado Enrique Durán por su atenta invitación y además por considerarme para estas importantes pláticas. Bueno, el tema que nos toca a nosotros ver el día de hoy es la audiencia de conciliación. Quiero comentarles que es una audiencia muy importante porque en esta se va a tratar de resolver el conflicto conforme a las necesidades de las partes. Pero antes que esto tenemos que ubicar en dónde se encuentra la audiencia de conciliación. Recordemos que los procesos que se ven en los tribunales tienen de fondo un conflicto. Y existen diferentes vías para que podamos nosotros resolver este conflicto. Muchas veces va a depender si la vía, si existe alguna vía estrictamente catalogada para llevar a cabo estos conflictos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la especial hipotecaria, que cuando se trata de algún crédito, alguna cuestión que se tiene en escritura pública y esta se encuentra inscrita, se puede llevar a cabo en el procedimiento o el juicio en dicha vía. Pero cuando no existe una vía especial para la cual se lleve nuestro conflicto, se resuelva nuestro conflicto, se va a llevar en la vía ordinaria civil. En esta vía, en el artículo 272-A, se encuentra regulada nuestra audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Entonces, bueno, ya sabemos que se va a llevar a cabo en la vía, cuando nuestro procedimiento se lleve en la vía ordinaria civil. También va a ser contemplada cuando se lleve a cabo en la vía ejecutiva civil. La vía ejecutiva civil no tiene una regulación de procesal y únicamente refiere el Código de Procedimientos Civiles que una vez que se agote la ejecución, se remitirá a lo que preceptúa la vía ordinaria civil. Entonces, pues como nos lo remite a la ordinaria civil, se va a llevar a cabo nuestra audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, que como les he referido, está prevista en el artículo 272A. Bueno,
Una vez que ya la ubicamos en qué tipo de vía se va a contemplar esta audiencia, tenemos que ubicarla dentro del procedimiento. Sabemos que el primer acto del procedimiento va a ser cuando se incite al órgano jurisdiccional a resolver un conflicto, y esto se hace mediante la presentación de una demanda. La presentación de una demanda se va a hacer ante oficialía de partes común, y la oficialía de partes común la va a dirigir al juzgado que por cuestión de turno le corresponda. Una vez que se encuentra ya en el juzgado, pues se va a proceder a su estudio. Si se admite la demanda, pues se va a ordenar que se emplace a la parte demandada, y la parte demandada, eh, bueno, el emplazamiento sabemos también que es la diligencia más importante dentro de un procedimiento, porque es mediante el cual se le hace saber a la parte demandada que lo están demandando, quién lo está demandando, qué juez conocerá su demanda y en qué vía se va a llevar a cabo. La vía es algo muy importante porque nos da los, el procedimiento específico, los días, es más, es decir, nos va a dar la forma, los días, los términos, qué etapa sigue después de cada una, cuáles son las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo mi procedimiento? Bueno, ya lo emplacé, ya le dije en qué vía, ya le dije qué juez, ya le dije quién y qué se le está demandando, y entonces la parte demandada tiene que, bueno, tendrá que, si así lo considera, que contestar la demanda. Ujú. O incluso puede irse en rebeldía. O incluso también, además de contestar, puede promover una reconvención, que es, digámoslo en términos muy coloquiales, una contrademanda. Y bueno, si se presenta una contrademanda o una reconvención, lo que va a hacer es emplazar a la demanda reconvencional ahora a la que antes era la parte actora. Ahora va a ser la demandada en la reconvención. Y ya que contesta la demanda en la reconvención, pues o en su caso, si nada más contestó la demanda, va a ser el momento en que vamos a señalar la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. En esta audiencia va a haber un cúmulo de actuaciones. Se van a llevar varias etapas muy importantes en esta audiencia. Y la primera etapa que vamos a llevar a cabo es el estudio de la legitimación procesal de las partes. Es muy importante que entendamos esta etapa, esta primera etapa de la audiencia previa de conciliación, porque aquí vamos a ver una cuestión de la representación. Ajá. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para explicar para la gente que aún no ha acudido a una audiencia cómo es que se lleva a cabo esta. El día y hora indicado debe ser con precisión. Se va a vocear a las partes, es decir, se va a gritar el número de expediente, la parte actora, la parte demandada, y el secretario conciliador, que es quien va a llevar a cabo la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, es el funcionario que tiene dichas facultades para llevar esta audiencia, va a dar fe de quiénes se encuentran presentes y quiénes no se encuentran presentes. De igual manera, va a identificar a las partes que se encuentran presentes y con esto le va a dar cuenta al juez para que se declare abierta la audiencia. Declarada abierta la audiencia, entonces sí vamos a proceder al estudio de la legitimación procesal de las partes. Esto se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Recordemos que en un procedimiento las partes pueden ir por sí, es decir, que nadie las represente, acudir personalmente a contestar la demanda, ajá, y no tener representación alguna. Cuando así lo decides, cuando tú vas por propio derecho, pues te encuentras legitimado, ajá, no hay representación alguna y tienes legitimación
procesal, ¿sí? Cuando decides que una persona te represente, entonces se va a hacer un estudio de que la persona que está acudiendo al procedimiento tenga las facultades para hacerlo. Es decir, que se encuentren las facultades otorgadas como lo marca el Código Civil. O vamos a poner un ejemplo, que otorgaste un poder para pleitos y cobranzas. Se va a revisar que ese poder esté tirado ante el notario público, que que te diga para qué facultades se te está otorgando, que esté dentro de la temporalidad que marca el poder. Por ejemplo, si dice para 5 años y estamos en el año 6, pues no tendríamos ya facultades para representar a esta persona. Entonces se va a ver que efectivamente estés bien representado. Va a haber ocasiones que necesariamente tienes que acudir representado por alguien. En este tipo de situaciones es cuando cuando se está demandando a una empresa, a una, como lo llamamos coloquialmente, a una persona moral. Forzosamente tiene que acudir representado, ya sea por medio de su administrador único, de sus apoderados, y entonces se va a checar que las personas que acuden realmente les hayan otorgado poder, que las personas que les otorgaron poder a estos apoderados tengan facultades para otorgarles poder. Se va a hacer un estudio exhaustivo y si realmente las personas se encuentran legitimadas procesalmente, entonces vamos a llegar a la siguiente etapa. Ajá. ¿Qué pasaría si una de las personas que en el estudio de la legitimación procesal no se encuentran debidamente legitimadas? Lo que tendríamos que hacer es que en caso de que el juez considere que esta falta de legitimación sea subsanable, se le tendrá que otorgar un término para que subsane este error. Y si no lo subsana, pues entonces el asunto no seguirá adelante. En caso de que lo subsane, se sobreserá el asunto. En caso de que lo subsane, pues vamos a continuar con el procedimiento. Ajá. Bueno, nos regresamos a la audiencia de conciliación y nos damos cuenta que ambas partes se encuentran debidamente legitimadas. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que considero que es una etapa en todos los procedimientos muy relevante, de mucha importancia, que es propiamente la conciliación. ¿Y por qué considero que es muy relevante, muy importante y que además que se lleve a cabo como debe de ser? Pues porque la sociedad está llena de conflictos y las necesidades de la sociedad pues son muy diversas. Cuando nos están demandando y en caso de que se llegue a dictar una sentencia, el juez nos va a dar un término tajante para cumplir con esa sentencia. No va a considerar si los compromisos que nosotros tengamos, si tenemos que pagar renta, si tenemos que pagar hipoteca, si tenemos que pagar colegiaturas. El juez no lo va a considerar. El juez únicamente va a dictar su sentencia y va a dar un término. Con la conciliación va a permitir que mediante la plática, mediante primero las propuestas que haga el conciliador y después mediante la plática y la retroalimentación que se lleve a cabo entre las partes, puedan poner fin al litigio y que las prestaciones de la parte actora sean, las prestaciones de la parte actora sean colmadas
conforme a las necesidades de estas. En ocasiones, la parte actora no quiere reducir sus prestaciones o no quiere hacer ninguna negociación y no le conviene mucho porque tal vez pueda tener una sentencia en donde se le condene a la totalidad de las prestaciones que reclamó, pero la ejecución va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues la persona no tiene dinero, la persona no sabe cómo cumplir con el total de la condena y bueno, se puede complicar a muchísimos años. Sin embargo, una conciliación podría beneficiar a la parte actora para que finalmente vea colmadas sus pretensiones. Tal vez no de tajo, tal vez no en el término que el juez dé, pero las va a ver colmadas con la buena disposición de ambas partes. A la parte demandada, ¿por qué le conviene? Pues esto es más claro, ¿no? La condena va a ser tajante y en un término determinado, sin importar las necesidades, y pues la conciliación va a poder dar lugar a que se le colmen sus prestaciones conforme a sus necesidades y a la negociación que haga con su contraria. Eh, entonces, para esto, lo primero que debe de preparar el órgano jurisdiccional a través del conciliador es propuestas de convenio. Y una propuesta es clara, así. A ver, se deben, vamos a poner una cantidad, 100,000 pesos. Que le pague en tal fecha 50,000 y que le pague en tal otra fecha 50,000. O sea, debe de llevar propuestas concretas. Esa es la figura que se contempla en esta etapa. No obstante, yo creo que el conciliador debe de tener la finalidad de llegar a un convenio, sin importar las estrategias o las herramientas de las cuales tenga que echar mano en la audiencia. Y el conciliador también tiene que ser pues muy sensible para ver cuáles son las herramientas que en cada caso van a funcionar más. Hay audiencias en donde funciona más hacer propuestas directas y tajantes y de ahí las partes comienzan a negociar. Y ya hay otras audiencias en donde es más benéfico que el conciliador empiece preguntándoles, ¿hay alguna manera en que podamos solucionar este conflicto? ¿Tiene usted alguna propuesta para solucionar este conflicto? Y bueno, el conciliador debe de ser muy sensible para ver cuál será la forma que más conviene y que más va a ayudar al procedimiento para que las partes puedan llegar a una conciliación. Necesita tener muchas estrategias el conciliador y necesita algo muy, muy importante, tener conocimiento del asunto que va a llevar, saber de qué se trata, ajá, saber qué actividades, si así nos los da las actuaciones, qué actividades desarrollan las partes para poder, pues número uno, ser empáticos con estas y número dos, hacerles propuestas que se alleguen a las necesidades y a las actividades de las partes. También tenemos en los juicios ordinarios civiles en ocasiones problemas que atañen pues a la familia. Y entonces aquí es un poquito más pesado porque recordemos que no solamente hay cuestiones económicas, sino también hay cuestiones que son emocionales, ¿no? En ocasiones la economía pasa a segundo o tercer término y a veces lo que buscan son una disculpa, es un reconocimiento de algo, es colmar esa emoción. Y también el conciliador debe de ser muy empático y debe ser muy sensible para saber por dónde irse. Si a lo mejor el conciliador logra que una de las partes se disculpe con otro, el hilo se desenreda y el asunto termina en un convenio. Un asunto o un litigio o incluso un conflicto antes del litigio que llevaba años y años y años, el conciliador logra destrabar este conflicto con una disculpa. Por eso la actividad del conciliador es muy, muy importante. Tener conocimiento del asunto y utilizar todas las herramientas que tengan en sus manos.
Bueno, si llegan a un convenio, en este momento se debe de aprobar el mismo y se va a elevar a la categoría de cosa juzgada y se va a condenar a las partes a pasar por él como si se tratase de una sentencia ejecutoria. Y bueno, vamos a esperar el cumplimiento de este convenio. Siempre el conciliador debe de manifestarle a las partes que es muy importante que cumplan con el convenio. Que, por ejemplo, en asuntos de familia, que no den un paso atrás, que si ya en este momento se disculparon, que ya caminen por ese sendero para evitar más conflictos. Ajá. Finalmente, la actividad del conciliador es conciliar. Ajá. Y bueno, en otro tipo de cuestiones también es importante que antes de que se eleve a la categoría de cosa juzgada el convenio, mencione el conciliador la importancia de cumplir con el mismo, porque ya no se va a continuar con el procedimiento. No se va a continuar con el procedimiento. Después de que en su caso se llegase a incumplir con el convenio, lo que se va a hacer es ejecutar el mismo. Ajá. Y bueno, como si se tratase de una sentencia que no ha sido cumplida dentro del término que el juez dio para cumplirla. Ajá. Esto es importante porque en muchas ocasiones, cuando presentan convenios por escrito, dicen, en caso de que no se cumpla con el convenio, se debe de seguir con el procedimiento en la etapa correspondiente. Esto no puede ser así. Recordemos que el convenio va a elevarse a la categoría de cosa juzgada y se va a ejecutar este. Ya no se continuará con el procedimiento. Una vez que se lleva a cabo la etapa de conciliación y este se aprueba, pues la audiencia se cierra y vamos a esperar a que se ejecute, a que se cumpla o en su caso se ejecute el convenio. Si no hubiese una conciliación, vamos a continuar con la audiencia y se va a hacer el estudio de las excepciones procesales. Y aquí también hay que pues ser muy cuidadosos porque única y exclusivamente se va a estudiar las excepciones procesales. ¿Sí? Las excepciones procesales vienen reguladas en el artículo 35 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y estas no son tendientes a atacar el fondo del asunto. Es decir, ¿sabes qué? No celebre el convenio, eso no se estudia. Perdón, el contrato, eso no se estudia. Tampoco se estudia si se hizo o no se hizo pago. Ajá. Si se cumplió una cuestión de fondo o no se cumplió. Esas cuestiones se van a estudiar cuando la audiencia, cuando se dicte la sentencia definitiva. Estas cuestiones tienden a atacar, por ejemplo, que no vienes representado. Ajá. Que una de las partes no tiene capacidad, que ya hubo una sentencia dictada con anterioridad en donde el conflicto ya se resolvió. Ajá. Que hay otro asunto donde el conflicto es el mismo. Ajá. En otro juzgado. Son cuestiones que no atacan el fondo, pero que le impiden al juez dictar una sentencia. Recordemos que es muy importante que un órgano jurisdiccional o que el órgano jurisdiccional, hablando en general del tribunal, no dicte dos sentencias diversas, resolviendo un mismo litigio, porque pueden ser contrarias y esto pues no estaría bien. Por eso en este momento va a estudiar las excepciones procesales que se encuentran reguladas en el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles. Y que a saber, son la incompetencia, debo de hacer la aclaración que la incompetencia va a ser resuelta por la sala del tribunal. Es la única excepción procesal que no resuelve el juez. Asimismo, la litispendencia, conexidad,
falta de personalidad, falta de capacidad, falta de cumplimiento del plazo o a la que está sujeta la obligación, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada. Y refiere la fracción novena, las demás a las que la ley les dé ese carácter. Ajá. Bueno, se va a estudiar esas excepciones. Si alguna resultare procedente, pues los artículos contiguos al 35 del Código de Procedimientos Civiles manifiestan cuál va a ser la consecuencia de que una excepción procesal sea procedente. En caso de que las excepciones procesales que se estudien en la audiencia sean improcedentes, se va a continuar con la audiencia. ¿Sí? Y una vez que se continúa con la audiencia, el artículo 290 refiere cuál va a ser el siguiente paso. Y es abrir el juicio a prueba. Con abriendo el juicio a prueba, con este acto procesal, es el momento, de ahí, por el término de 10 días lo tiene que abrir. Y a partir de ese momento las partes tienen que ofrecer sus pruebas. Y bueno, aquí cerramos nuestra audiencia de conciliación. ¿Cuál es la importancia en general de la audiencia de conciliación? Para las partes, como lo habíamos mencionado, es que con la conciliación pueden resolver su conflicto. Pueden, en la medida de sus necesidades, de la parte actora y de la parte demandada, negociar de tal manera que se vean resueltas las prestaciones que la parte actora demandó y que la parte demandada las pueda cumplir. Siempre deben de estar abiertos a una negociación porque probablemente no se vean colmadas el 100% de las pretensiones de la parte actora. Ajá. Pero a lo mejor el 90% y en un término más corto de lo que hubiera pensado porque fue mediante una conciliación. Entonces, tenemos que ir a la audiencia de conciliación con la mente abierta, con ganas de que esto se termine. Cuando no acudimos personalmente, cuando acudimos por medio de un representante, es importantísimo, bueno, número 1, que esta persona tenga facultades para conciliar. Y número 2, que tenga las instrucciones para conciliar. Un sinnúmero de veces pasa que tienen facultades, está en su poder, facultades para conciliar, para transigir, pero llegan a la audiencia de conciliación y dicen, no tengo instrucciones. Esto pues ata de manos al conciliador. Todas las propuestas que en su caso estudió y tiene para presentarles en la audiencia de conciliación, pues finalmente no van a prosperar porque pues no tiene instrucciones, no sabe qué hacer en la audiencia, únicamente fue a pararse ahí, pero no puede llevar a cabo una de las etapas más importantes para las partes. Entonces, hay que ir con facultades e instrucciones a la audiencia de conciliación. Bueno, también es muy importante para el órgano jurisdiccional esta audiencia, porque en esta audiencia el órgano jurisdiccional se va a dar cuenta si puede continuar con el estudio del proceso o finalmente, por alguna causa, no va a poder continuar con el estudio y mucho menos va a poder dictar sentencia. Porque como se hace el estudio de las excepciones procesales, si alguna de estas es procedente, le impediría dictar una sentencia. Inclusive, aquella incompetencia que resuelve la sala le impide, si no ha sido resuelta, está impedido el juez para resolver el fondo. Se tendría que ir y antes de citar a la sentencia, pues tendría que suspender el procedimiento hasta en tanto llegase la resolución de la sala resolviendo esta cuestión de incompetencia. Bueno,
Son etapas procesales muy importantes, ya lo vimos, tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional. Otra cuestión que es muy importante para las partes es que si, bueno, una vez que ya hicimos una negociación y no la pudimos llevar a cabo, no pudimos llegar a un convenio, pues ahora lo que importa es que acreditemos nuestra acción o en su caso nuestras excepciones. Y la etapa importante es que en este momento se abre el juicio a prueba y vamos a tener que ofrecer nuestras pruebas, que es un acto procesal muy, muy importante, porque es mediante el cual vamos a decirle al juez cuáles son los elementos que tenemos para acreditar ya, lo decíamos, nuestra acción o en su caso, nuestras excepciones. Esta es en general la importancia y las etapas de la audiencia de conciliación. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Ha sido una participación muy importante. Nos ha dado sentido o nos ha dado luz en lo que realmente es este trámite o este procedimiento de lo que es la audiencia previa y de conciliación. Muchas veces estamos acostumbrados pues a leerlas y sobre todo algunos compañeros que realmente no conocen o nunca han estado en una audiencia, pues se imaginan el trámite como el código lo plantea, pero bueno, pues estamos viendo que la realidad a veces, la ficción o la realidad supera a veces la realidad, ¿no? Pues señoría, no me resta más que agradecerle, o estamos casi seguros que esto que usted nos acaba de exponer será de mucha utilidad para nuestros alumnos, reiterarle nuestro agradecimiento, así como también reiterar este agradecimiento por el apoyo recibido tanto del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, AC, así como también del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México. La verdad ha sido un apoyo increíble y pues estaremos por ahí invitándola más adelante a otras conferencias. Esperamos contar con su valiosa participación. Pues me despido agradeciéndole de nueva cuenta su participación y esperando verlos de nueva cuenta. Muchas gracias, su señoría. No, al contrario, gracias a ustedes y espero les haya sido un poco de utilidad y bueno, estamos abiertos para cualquier participación. Agradezco mucho la distinción. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde.